En mí había oscuridad y me trajiste a tu luz. Por siempre cantaré de tu amor. Hola hermanos, que Dios bendiga sus vidas. Espero que estén disfrutando de la enseñanza del libro de Apocalipsis. Ahora explicaremos el capítulo 2 de este libro. Y para esto lo vamos a dividir en 4 partes. La primera parte, que va desde el verso 1 al 7, habla acerca de las epístolas a las iglesias de Asia, con advertencias y exhortaciones a la iglesia de Éfeso. El segundo bloque es del verso 8 al 11, que es la carta a la iglesia de Esmirna. La tercera parte, del verso 12 al 17, habla de la iglesia de Pérgamo. Y por último, los versos del 18 al 29, que habla de la iglesia de Tiatira. Y vamos a entrar explicando qué es lo que dice la palabra de Dios. Encontramos la primera parte a la iglesia de Éfeso, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso. Encontramos pues que la iglesia de Éfeso se dice que ya tenía una historia envidiable en la época de Juan. 40 años antes, Pablo pasó ahí nada menos que 3 años de su ministerio, y luego escribió una carta circular que nosotros llamamos Éfeso a muchos de las congregaciones de Asia, lo cual le confiere cierto paralelismo con Apocalipsis. En las últimas décadas del siglo, Éfeso llegó a ser un centro de actividad literaria, particularmente de la escuela joanina, porque, como ya hemos apuntado, de ahí emanaron no solo Apocalipsis, sino también el 4º Evangelio y las 3 cartas, 20 años más tarde. Como un refrán, aparece en las cartas la afirmación: yo sé todo lo que haces.
una congregación ha trabajado arduamente merece la satisfacción de oír una palabra de aliento así, pero con todo su preocupación por los malos y falsos apóstoles, los creyentes han dejado enfriar su primer amor y por tanto han dejado de lado sus primeras obras. Si no hay arrepentimiento, dice, vuélvete a Dios. El Señor amenaza con visitarlos con el propósito de quitar su candelero de su lugar, porque habrán sido apóstatas e inútiles. El que ama al Señor no debe amar necesariamente todo lo que pasa por cristiano. El Señor también aborrece ciertos movimientos dentro de la iglesia, los hechos de los Nicolaitas, los cuales yo también odio, dijo el Señor, y felicita a la mayoría por haber tenido la sabiduría de reconocer el peligro inherente al nicolaitismo y de luchar contra él. Jesús, en su exhortación al arrepentimiento, advierte amorosamente sobre las consecuencias de no hacer caso a su advertencia. Él vendrá y quitará su candelabro, versículo 5. Por las palabras de nuestro Señor vemos que el candelabro es el símbolo de la gracia de Dios entre su pueblo. Esta amenaza nos advierte que cuando una congregación desprecia el Evangelio, Dios con el tiempo retira su medio de gracia. Hoy ya no existe la despreciada, ya no existe la orgullosa ciudad de Éfeso, ni tampoco hay una sola congregación cristiana que se reúna ahí, alrededor del Evangelio, en la palabra y en los sacramentos, porque el candelabro se ha ido. La amorosa advertencia de Jesús a los efesios es también su llamado a las congregaciones de la actualidad. Jesús agrega un elogio final en el versículo 6, al decir que los efesios tenían a su favor su odio hacia las obras de los Nicolaitas. En este versículo que se menciona sus obras y en el versículo 15 su falsa doctrina. No sabemos mucho acerca de este grupo, excepto que les ocasionaron problemas a las iglesias de Éfeso y Pérgamo. Con base a la poca información que existe de ellos en los escritos de la iglesia primitiva, algunos sugieren que promovían la inmoralidad desenfrenada. Tal vez enseñaban que por estar totalmente perdonados de nuestros pecados, cada quien puede vivir como mejor le plazca. Esta equivocada forma de pensar niega que el fruto del arrepentimiento sea la obediencia voluntaria. Sin embargo, no es necesario saber más del asunto. El punto es que odiar esta doctrina falsa y estas obras concuerdan con el amor a Jesús. La carta termina con una exhortación. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Verso 7.
El Creador nos dio oídos y el Espíritu Santo inspiró estas palabras de amonestación y consuelo. Así Dios ha provisto todo lo necesario para la renovación espiritual de sus iglesias. Los que no respondan solo pueden culparse a sí mismos. Esta exhortación nos recuerda la que pronunció Jesús durante su ministerio terrenal. El que tiene oídos para oír, oiga, según Mateo 11:15. O vea también Mateo 13, verso 9, verso 43 y Marcos 4:23. Jesús adjunta una promesa a su exhortación a escuchar que muestra que su ruego también es una invitación misericordiosa. Quiere que todos sean parte de la victoriosa celebración alrededor del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. La palabra paraíso o jardín nos recuerda al huerto del Edén, donde Dios colocó primero el árbol de la vida. Génesis 2:9. A causa del pecado, el hombre nunca comió de este árbol, ya que Dios se lo impidió para que no viviera eternamente en la condición pecaminosa en la que habían caído. Génesis 3:22 al 24. Pero para el vencedor, verso 7, Dios promete que tendrá derecho al árbol de la vida en el cielo. Capítulo 22, verso 14 de Apocalipsis. Veremos frases semejantes a esta al final de cada una de las siete iglesias. Continuamos describiendo el capítulo 2 y hablaremos acerca de la iglesia de Esmirna. Dice la Biblia: y escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagogas de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Por lo que solo 2 de las siete congregaciones reciben elogios sin agregar una crítica, y Esmirna es una de ellas. En medio de la tribulación, con frecuencia nos preguntamos si Dios está intercediendo o se preocupa por nuestra situación. Jesús dice que sabe nuestra situación. No importa la causa de su pobreza, el Señor, que conoce y cuida de su rebaño, exclama: eres rico, verso 9. Esmirna es pobre en bienes materiales, lo opuesto a la iglesia de la Odisea, pero es rica en el aspecto espiritual, según capítulo 3, versos 17 y 18. La pobreza causada por su fidelidad a Jesús había almacenado para ellos un tesoro en el cielo. Mateo 6:20. Esta congregación
tipifica a los creyentes de todas partes como pobres pero enriquecidos en mucho, como no teniendo nada pero poseyendo todo, según 2 de Corintios 6:10. Añadida a las tribulaciones de Esmirna se encontraba la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son. Desde que Pablo comenzó su obra misionera entre ellos, los judíos habían estado diciéndole a los cristianos que para ser hijos de Dios tenían que ser descendientes de Abraham o cumplir con la circuncisión ordenada por Moisés. Pero Jesús les había enseñado a los judíos en su ministerio terrenal que los verdaderos descendientes de Abraham son los que permanecen en su palabra. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, según Juan 8:31. Y Pablo les aseguró a los romanos: es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, y no según la letra. La alabanza del tal no viene de los hombres, sino de Dios, según Romanos 2:29. Por lo que dice que los ojos de Dios, que todo lo ve, sabían que los blasfemos eran en realidad una sinagoga de Satanás. Verso 9. Durante su ministerio terrenal, Jesús declaró a los que se jactaban de ser hijos de Dios a causa de la sangre judía que corría en sus venas: vosotros sois de vuestro padre el diablo, dijo Jesús en Juan 8:44. De la misma forma les hablaba a los judíos que calumniaban a los creyentes de Esmirna, aunque ellos dicen ser judíos y no lo son. El Señor los consuela: no temas lo que has de padecer. Verso 10. A los 12 discípulos que estaban en las aguas agitadas por la tormenta y los 3 discípulos que estaban postrados sobre su rostro por el temor en el monte de la transfiguración, Jesús les ofreció el mismo consuelo: no temáis, según Mateo 14:27 y 17:7. Sin importar cuál sea los instrumentos humanos, el diablo siempre está detrás de la persecución que pone a prueba a los creyentes, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes espirituales de maldad, dice Efesios 6:12. Satanás, según versículo 9, que llevó a los judíos a blasfemar, es el nombre apropiado para el diablo que se menciona en el versículo 10. El diablo y Satanás son uno mismo en el capítulo 20, donde aprendemos que Jesús limita su poder y finalmente destruye al diablo, según versículos 2, 7 y 10. Entonces, la última palabra de Jesús a Esmirna le dijo: rica en espíritu. Resume el consuelo que él ya ofreció. Ser fiel significa confiar en que, para nuestro beneficio, Dios restringe al diablo y en medio de las tribulaciones crecer, que Jesús siempre triunfa sobre el mal. En el original griego, la palabra fidelidad viene de la palabra fe, aunque Jesús usa el plural en la primera mitad del versículo 10 para advertirles que el diablo
pondrá a algunos de ellos en prisión. Cambia luego al pronombre singular tú en la exhortación y ser fiel. Los cristianos pueden ser perseguidos en grupos, pero cada persona debe creer por sí misma. La invitación a continuar en la fe está dada en forma de mando. Tengamos esta confianza hasta la tumba. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Verso 10. La corona es el símbolo tanto de realeza como de recompensa, ya que las coronas eran llevadas por los reyes conquistadores y los atletas victoriosos. La traducción de nuestro texto de la promesa de Jesús es literal: la corona de la vida. La recompensa del cristiano por una vida de fidelidad es la única vida que cuenta, la vida eterna. La sólida promesa del Salvador hace de este pasaje bíblico un texto favorito en los ritos de la confirmación de la Iglesia luterana, pero también lo confesamos nosotros los cristianos. Continuando con la siguiente parte que son los versos 12 al 17, leemos y dice: escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, donde estás en el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam y que enseñaba a Balac a poner tropiezos ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, los que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete pues, si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedra blanca, en la piedrecita escrito un nombre, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Veamos el significado de este pasaje. Jesús se identifica ante la iglesia de Pérgamo como el que tiene la espada aguda de 2 filos. Esta es la misma frase que se utiliza al principio de la visión de las 7 cartas. En el capítulo 1, verso 16, esta congregación debía aceptar lo que iba a oír como la palabra del Hijo de Dios. La espada de 2 filos corta por ambos lados. La ley juzga y el Evangelio consuela. La espada de 2 filos. La iglesia en Pérgamo sentiría los 2 filos de esta espada en esta carta de Jesús. Jesús sabía lo difícil que era para ellos ser fieles a Dios en una ciudad donde Satanás tenía su trono. Un trono significa tener poder
y Satanás tenía gran influencia en Pérgamo. El gobierno romano promovía la adoración al emperador y los griegos adoraban a Zeus con sacrificios y ritos de inmoralidad sexual. Estas influencias paganas habían desviado a algunos miembros de la congregación. Además, Satanás alimentó en esta ciudad la falsa doctrina de los nicolaítas, tal como lo había hecho en Éfeso. Los cristianos de Pérgamo habían defendido el buen nombre de Jesús al aferrarse a las enseñanzas de Dios. En Pérgamo, la fe de los fieles había sido puesta a prueba. Aún de sus miembros le quitaron la vida. A uno de sus miembros le quitaron la vida por aferrarse a las enseñanzas de Jesús. Este era Antipas. Después de alargar a la iglesia de Pérgamo, Jesús le dice: tengo unas pocas cosas contra ti. Por algunos de sus congregantes hacían las cosas que Balaam y Balac en adorar a ídolos y hacer depravaciones. Además, practicaban las enseñanzas engañosas de los nicolaítas. Tengamos, pues, cuidado de no caer y cometer estas cosas, ¿verdad? Por último dice, note que Jesús formula la advertencia contra las debilidades más manifiestas en Pérgamo. Tenéis ahí y tienes a los que hay en ellas un tono acusatorio que considera a toda la congregación cómplice por tolerar estos pecados, pero enseguida viene la advertencia: arrepiéntete. Verso 16. Este es un llamado del Salvador para que el corazón cambie por completo. La congregación debe de dejar este pecado y la tolerancia pecaminosa del mismo y volver a confiar en el perdón de Jesús. La carta termina diciendo que la iglesia de Pérgamo recibiría el maná, que significa a Jesús como pan de vida, y la piedrecita blanca, que significa que estás perdonado, y el nombre nuevo es la nueva vida, el nuevo nacimiento que obtenemos al recibir a Jesús como nuestro Salvador. De modo que alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas. Vemos aquí en este capítulo 2 también una carta a la iglesia de Tiatira. Capítulo 2, versos 18, hasta el 29, que explicaremos, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene oído como llama, que tiene ojos como llama de fuego y pies semejante al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí,
yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos hiere de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro, y serán quebrantadas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. Entonces, Dios dice esto acerca de la iglesia de Tiatira. Bueno, Jesús usa las expresiones ojos como de fuego y los pies como bronce pulido para decir a la iglesia sobre su omnisciencia y omnipotencia. Y después aparece un elogio diciendo que sus obras postreras son mejor que las primeras, sabiendo que Dios ve todo lo que la iglesia hace cada día. Después de esto, le dijo sus errores sobre que toleraba a Jezabel con sus herejías e inmoralidades. Jezabel es un ejemplo de los miembros que buscan las bendiciones de la iglesia, pero sin querer renunciar a los pecados que le gustan cometer fuera de ella. Esta mujer era un miembro influyente de la congregación que asumió por su cuenta el oficio de enseñar como profetisa. Con su doctrina trataba de convencer a la congregación de que sus costumbres paganas concordaban con su nueva fe cristiana. Trataba de justificar sus actos inmorales involucrando a otros miembros en los sacrificios a dioses paganos y en los rituales de la fertilidad. Aquí, en el verso 21, Jesús le hace el mismo llamado a la Jezabel de Tiatira. Yo le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Sino, si tomamos el nombre de Jezabel en forma figurada, sus hijos que hablan el verso 23 no son su descendencia según la carne, sino sus seguidores en la congregación. Jesús impone solo una carga, verso 24, en cada cristiano: lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Verso 25. Esto nos recuerda al capítulo 2, verso 10, que dice: sé fiel hasta la muerte. La fe es la única carga que el cristiano lleva por Jesús, quien nos asegura porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Mateo 11:30. El que se aferre a lo que Jesús dice es
el vencedor. Verso 26. Jesús agrega que los que son vencedores hacen su voluntad hasta el fin. Por supuesto, eso no significa que su vida no tendrá pecado, sino que la fe, si no tiene obras, está completamente muerta. Santiago 2:17. La vida de los vencedores se distinguirá por hacer la voluntad de Dios. Cuando pecan, su fe responde a cada nuevo llamado al arrepentimiento y aparecen nuevos frutos dignos de este arrepentimiento. Y luego dice, el que venciere tendrá como premio recibir autoridad sobre las naciones, según el verso 27. Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel, según Mateo 19:28. Terminamos diciendo, las imágenes que se describen en el Salmo 2 nos hace recordar la descripción de los pies de bronce bruñido de Jesús, que aparece en la introducción de su carta en el capítulo 2, verso 18. Los pies de bronce significa el cetro de hierro y la vasija de alfarero desmenuzada representan el poder físico que Jesús ejerce a beneficio de su iglesia, y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio para cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Efesios capítulo 1, verso 22. Pero también usa este poder para hacer cumplir su voluntad contra quienes no responden al poder persuasivo de su palabra. Estas palabras le dan consuelo a los fieles creyentes de Tiatira y al mismo tiempo le advierte al impenitente que de una forma u otra la voluntad de Jesús se cumplirá. Jesús también les promete dar la estrella de la mañana, según el verso 28. Esta imagen se explica en el capítulo 22, verso 16, donde Jesús explica que Él es la estrella resplandeciente de la mañana. De este modo, Él promete dar a sí mismo. La estrella es toda bendición que se encuentra en Cristo, el perdón, la victoria, la autoridad para juzgar a las naciones y la vida eterna en la presencia de Dios. Con esto termino y doy gracias a Dios y gracias a ustedes por seguir este estudio de Apocalipsis. Que Dios les bendiga hoy y siempre. Amén.